Los cojinetes de contacto giratorio, rodamientos, son elementos que utilizan bolas o algún tipo de rodamiento entre las piezas fijas y móviles. El tipo más común de cojinete soporta una flecha giratoria, que resiste cargas radiales simples o una combinación de cargas radiales y axiales o de empuje. Los componentes de un cojinete de contacto giratorio se muestran en la siguiente figura. Son usados en una gran variedad de aplicaciones. Son fáciles de diseñar, no separables, capaces de operar en altas e incluso muy altas velocidades y requieren poca tensión o mantenimiento en servicio. Estas características, unidas a su ventaja de precio, conllevan que sean los rodamientos más utilizados. Dichos rodamientos son capaces de soportar grandes cargas radiales y menores empujes axiales. Se usan en casos como una bicicleta. Son rodamientos con rodillos cilíndricos muy delgados y largos en relación con su menor diámetro. A pesar de su pequeña sección, estos rodamientos tienen una gran capacidad de carga y son eminentemente apropiados para las aplicaciones donde el espacio radial es limitado. Este tipo de rodamientos es comúnmente muy utilizado en los pedales para bicicletas y muchos tipos de avionetas. El rodamiento de rodillos cónicos, debido a la posición oblicua de los rodillos y caminos de rodadura, es especialmente adecuado para resistir cargas radiales y axiales simultáneas. Para casos en que la carga axial es muy importante, hay una serie de rodamientos cuyo ángulo es muy abierto. Este rodamiento debe montarse en oposición con otro rodamiento capaz de soportar los esfuerzos axiales en sentido contrario. El rodamiento es desmontable. El aro interior con sus rodillos y el aro exterior se montan cada uno separadamente. Son apropiados para aplicaciones que deben soportar pesadas cargas axiales. Además, son insensibles a los choques, son fuertes y requieren poco espacio axial. Son rodamientos de una sola dirección y solamente pueden aceptar cargas axiales en una dirección. Su uso principal es en aplicaciones donde la capacidad de carga de los rodamientos de bolas de empuje es inadecuada. Tienen diversos usos industriales, y su extracción es segura. Son muy útiles. El rodamiento axial de rodillos a rótula tiene una hilera de rodillos situados oblicuamente, los cuales, guiados por una pestaña del aro fijo al eje, giran sobre la superficie esférica del aro apoyado en el soporte. En consecuencia, el rodamiento posee una gran capacidad de carga y es de alineación manual. Debido a la especial ejecución de la superficie de apoyo de los rodillos en la pestaña de guía, los rodillos giran separados de la pestaña por una fina capa de aceite. El rodamiento puede, por lo mismo, girar a una gran velocidad, aun soportando elevada carga. Contrariamente a los otros rodamientos axiales, este puede resistir también cargas radiales. Los rodamientos de bolas a rótula tienen dos hileras de bolas que apoyan sobre un camino de rodadura esférico en el aro exterior, permitiendo desalineaciones angulares del eje respecto al soporte. Son utilizados en aplicaciones donde pueden producirse desalineaciones considerables, por ejemplo, por efecto de las dilataciones, deflexiones en el eje o por el modo de construcción. De esta forma, liberan 2 grados de libertad correspondientes al giro del aro interior respecto a los dos ejes geométricos perpendiculares al eje del aro exterior. Este tipo de rodamientos tienen menor fricción que otros tipos de rodamientos, por lo que se calientan menos en las mismas condiciones de carga y velocidad, siendo aptos para mayores velocidades. El rodamiento de rodillos a rótula tiene 2 hileras de rodillos con camino esférico común en el aro exterior siendo, por lo tanto, de alineación automática. El número y tamaño de sus rodillos le dan una capacidad de carga muy grande.
La mayoría de las series puede soportar no solamente fuertes cargas radiales, sino también cargas axiales considerables en ambas direcciones. Pueden ser reemplazados por rodamientos de la misma designación que se dará por medio de letras y números según corresponda a la normalización determinada. El rodamiento axial de bolas de simple efecto consta de una hilera de bolas entre dos aros, uno de los cuales, el aro fijo al eje, es de asiento plano, mientras que el otro, el aro apoyado en el soporte, puede tener asiento plano o esférico. En este último caso, el rodamiento se apoya en una contraplaca. Los rodamientos con asiento plano deberían, sin duda, preferirse para la mayoría de las aplicaciones, pero los de asiento esférico son muy útiles en ciertos casos, para compensar pequeñas inexactitudes de fabricación de los soportes. El rodamiento está destinado a resistir solamente carga axial en una dirección. Pueden soportar pesadas cargas axiales, son insensibles a las cargas de choque y proveen aplicaciones de rodamientos duras, requiriendo un mínimo de espacio axial. Los rodamientos para aplicaciones automotrices, equipos rodantes, son generalmente, rodamientos de bolas y rodillos de diseño semejante a los de aplicaciones estándares en la industria variada, equipos estacionarios, pero con variantes de diseño interno o externo, así como materiales y tratamientos térmicos que los convierten en unidades adaptadas para las exigidas condiciones donde se usan, ejemplos, alternadores, diferenciales, cajas de cambios, ruedas. Los rodamientos están disponibles en una gran variedad de tipos, configuraciones y tamaños. Para seleccionar el rodamiento más adecuado para una aplicación, es importante considerar una serie de factores. Normalmente se selecciona un tipo de rodamiento provisionalmente, teniendo en cuenta la disposición del conjunto, las condiciones de funcionamiento, espacio disponible, costo, etc. Posteriormente se selecciona el rodamiento para satisfacer los requerimientos de vida deseada. Luego se han de considerar además de la vida de fatiga, la vida de la grasa, ruido y vibraciones. El espacio disponible para los rodamientos está generalmente limitado. En la mayoría de los casos, el diámetro del eje se ha determinado atendiendo a las especificaciones de la máquina. Por ello, el tipo de rodamiento y sus dimensiones son determinadas atendiendo al diámetro interior del rodamiento. Por esta razón todas las tablas están determinadas en base a los diámetros interiores. Las características, magnitud y dirección de las cargas que actúan sobre un rodamiento son muy variables. En general, la capacidad de carga básica que se muestra en las tablas de rodamientos indica su capacidad de carga. Sin embargo, para determinar el tipo apropiado de rodamiento, se tiene que tener en cuenta si la carga aplicada es radial o es una combinación de carga radial y axial. Al comparar rodamientos de las mismas dimensiones, los rodamientos de rodillos tienen una mayor capacidad de carga que los rodamientos de bolas y son superiores cuando se producen cargas de choque. La velocidad máxima de los rodamientos varía dependiendo del tipo de rodamiento, tamaño, tolerancia, tipo de jaula, método de lubricación, cargas, etc. En general, los rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de contacto angular y los rodamientos de rodillos cilíndricos, son los más adecuados para aplicaciones con altas velocidades. Para los cabezales principales de máquina-herramienta que requieren alta precisión de funcionamiento, o aplicaciones de alta velocidad tales como sobrealimentadores, se utilizan normalmente los rodamientos de precisión clase 5, 4 o 2. Los rodamientos rígidos de bolas, los de rodillos cónicos y los de contacto angular son los más aconsejables para aplicaciones que requieran alta precisión de funcionamiento.
Al aplicar cargas sobre un rodamiento, se producen algunas deformaciones elásticas en las áreas de contacto entre los caminos y elementos de rodadura. Los rodamientos de rodillos tienen menos deformación elástica que los de bolas. Además, en algunos casos, se precarga al rodamiento para conseguir mayor rigidez. Este procedimiento se aplica frecuentemente en los rodamientos rígidos de bolas, de contacto angular y los de rodillos cónicos. Debido a la deflexión del eje, errores de montaje y a errores dimensionales el eje y alojamiento, los aros interior y exterior están ligeramente desalineados. En casos donde el desalineamiento va a ser grande, los rodamientos de bolas autoalineantes, los rodamientos de rodillos esféricos, o rodamientos con capacidad de autoalineación, son la elección más correcta. Los rodamientos son fabricados con una alta precisión. Por ello, el nivel de ruido y par son mínimos. Para aplicaciones que requieren particularmente poco ruido o bajo par, los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos de rodillos cilíndricos son los más apropiados. Algunas aplicaciones requieren frecuentes montajes y desmontajes para inspecciones periódicas. Los rodamientos más apropiados para tales aplicaciones son los rodamientos separables, tales como los rodamientos de rodillos cilíndricos, rodillos cónicos o de agujas. También los rodamientos de bolas autoalineantes y los tamaños pequeños de rodillos esféricos con agujero cónico pueden ser montados y desmontados fácilmente mediante la utilización de manguitos. Dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda, también denominada roldana, montada en un eje, con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de la palanca. Uno de los tipos de poleas que hemos mencionado anteriormente son el de las poleas simples. Seguramente si piensas en una polea, la imagen que te vendrá a la cabeza será la de una polea simple. Este tipo de poleas son de lo más fácil de utilizar puesto que solo tienen una polea fija por donde pasa la correa. En un extremo tendremos la carga y en la otra el elemento que se encarga de elevarla. Se deberá realizar la misma fuerza que ejerce el peso de la carga que se quiere levantar con tal de poder moverla. Este tipo de poleas móviles pueden estar compuesta por una polea fija acompañada de una móvil. Permiten el desplazamiento hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la posición de la carga. Gracias a eso el esfuerzo requerido para desplazarla es menor. No obstante cuenta con el hándicap de que la distancia que debe recorrer la correa es el doble que la de la altura a la que se trabaja. Las poleas de polipastos combinan el uso de poleas fijas y poleas móviles por las cuales pasa una misma correa. La gran ventaja que tienen este tipo de poleas es que por cada polea que se añade a la cadena de poleas se reduce notoriamente la fuerza que ejerce la carga. Las poleas polipastos tienen dos variantes, la de aparejo potencial y la de aparejo factorial. Los polipastos de aparejo potencial están compuestos por una polea fija y mínimo dos móviles. Muy útil pero de recorrido limitado puesto que depende de la distancia de separación entre las dos primeras poleas, fija y móvil. Por otro lado, los polipastos con aparejo factorial cuentan con una cantidad par de poleas, donde hay las mismas poleas fijas que poleas móviles. Cuantas más poleas se utilice más fácil será desplazar la carga. La polea se emplea principalmente para transmitir movimientos o para elevar cargas. La forma que adoptan las acanaladuras de las ruedas cambia en función del tipo de objeto que vaya a pasar por ellas. Por este motivo, pueden ser de sección semicircular, para el paso de los cables o las cuerdas. Trapezoidal, en el caso de correas con esta forma.
y alveolada, para el paso de cadenas. Como ejemplo, en el precursor del ascensor, las cuerdas de elevación pasaban a través de una polea. Algunos ascensores hidráulicos aplican un sistema de cuerdas y poleas. La cabina de algunos de ellos cuelga de unos cables que pasan por unas poleas colocadas. Una cadena es un elemento de transmisión de potencia que se fabrica como una serie de eslabones que se unen mediante pernos. El diseño proporciona flexibilidad mientras permite que la cadena transmita fuerzas de tracción cuya magnitud es considerable. Cuya aplicación es transmitir la potencia entre ejes que giran a unas determinadas velocidades. El casquillo no rota ni gira respecto a las placas interiores de la cadena. Se monta un rodillo cilíndrico adicional montado sobre el casquillo de la cadena. Los rodillos se montan sueltos, de manera que pueden girar libremente sobre el casquillo. Esto mejora el rozamiento entre la cadena y la rueda dentada sobre la que engrana. La misión principal de las cadenas de carga es la de poder transmitir elevados niveles de esfuerzos. Para ello debe disponer de una mayor sección resistente que las cadenas de transmisión normales. Esto se consigue añadiendo más placas que unan los eslabones de la cadena. A continuación, se incluyen algunos tipos de cadenas de carga. Se refiere a un engrane de dientes en V. Es utilizado en maquinaria como máquinas de tortillerías, cortadoras, troqueladoras, etc. También es usado en mecánica de motocicletas para la transferencia de poder. En los vehículos antiguos se utilizaba para la distribución. Este término es poco técnico, ya que el correcto es engrane de dientes cónicos. Normalmente los sprockets de tipo A, sin mamelón, no tienen las puntas de los dientes endurecidas. El material que utilizan es el de acero de carbón. Son usadas para propósitos generales. Las catarinas tipo B con mamelón de un solo lado, son hechas de acero carbonizado y son usadas generalmente para estructuras de maquinaria. El diámetro de mamelón se fija para la gama del diámetro del eje utilizada. Hay dos tipos de estructura integral, tipo B, y la estructura soldada, tipo BW. Lo mismo sucede con las catarinas tipo C. Los coples son dispositivos usados en la unión de segmentos de tuberías. Permiten que los tubos que son unidos resistan tanto las fuerzas internas como externas, las vibraciones y la presión ejercida por los líquidos que fluyen a lo largo de la tubería. En el interior de la carcasa de los coples rígidos se colocan seguros y dispositivos que oprimen con bastante fuerza las conexiones de la tubería. Esta presión permite que la unión de la tubería se haga uniforme y no permite que tenga movimiento. Los coples rígidos suelen utilizarse en tuberías que se colocan a ciertas alturas o que cuentan con largas secciones continuas de tubos. Cuando se tienen tuberías que por el material con el que se construyen o por la intensidad de flujo requieren de cierta capacidad de movimiento, se utilizan los coples flexibles. Los coples flexibles corrigen los efectos que produce la torsión, los movimientos sísmicos o la compresión a la que se someten las tuberías.
Celúrica no están hechos de plástico de baja fricción y pueden absorber solo desalineación angular. Las abrazaderas de fricción permiten el bloqueo en los árboles de transmisión de componentes tales como engranajes, piñones, poleas, articulaciones, embragues. El cable eléctrico es aquel cuyo propósito es conducir electricidad. Suele estar fabricado de cobre, por su nivel de conductividad, o aluminio, que resulta más económico que el cobre. Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos. Puede estar formado por uno o varios hilos. Recubrimiento que envuelve al conductor, para evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo. Material aislante que envuelve a los conductores, para mantener la sección circular del conjunto. Está hecha de materiales que protejan mecánicamente al cable. Tiene como función proteger el aislamiento de los conductores de la acción de la temperatura, sol, lluvia, etc. Los metales y las aleaciones que incluyen al acero, aluminio, magnesio, zinc, hierro fundido, titanio, cobre, níquel, entre algunos. Tienen como características una adecuada conductividad térmica y eléctrica, además resistencia mecánica, alta rigidez, ductilidad y resistencia al impacto. Los metales son útiles en aplicaciones estructurales o de carga, y se prefiere el empleo de sus combinaciones denominadas aleaciones. Son materiales inorgánicos que pueden ser cristalinos o amorfos. Los materiales de cerámica como ladrillos, el vidrio, la loza, los aislantes y los abrasivos, tienen poca conductividad térmica y eléctrica, tiene buena resistencia y dureza, son deficientes en ductilidad y resistencia al impacto. La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas. Algunas parecen fideos, otras tienen ramificaciones. El caucho, el plástico y muchos tipos de adhesivos, se producen creando estructuras moleculares a partir del petróleo en un proceso llamado polimerización. Los polímeros tienen conductividad térmica y eléctrica, poca resistencia mecánica y a altas temperaturas. Las normas establecen con precisión el reconocimiento de calidad, estimulando la confianza del consumidor, dan prestigio al fabricante, fomentan la organización de estructuras sólidas para el incremento de una producción masiva, simplificando los procesos y aumentando la eficiencia del trabajo, reducen los costos y aumentan los beneficios. En general se dice que una norma, una regla, es la que determina dimensiones, composición y demás características que debe poseer un material producto u objeto industrial, establecido de común acuerdo con la autoridad gubernamental competente y los principales usuarios, la cual se usará como base comparativa durante un tiempo determinado. Las transmisiones por banda, en su forma más sencilla, consta de una cinta colocada con tensión en dos poleas, una motriz y otra movida. Al moverse la cinta, banda, transmite energía desde la polea motriz a la polea movida por medio del rozamiento que surge entre la correa y las poleas.
Estos tipos de cadenas generalmente están elaboradas de acero, maquinadas con precisión, las partes que se desgastan están endurecidas, y corren sobre catarinas que están diseñadas cuidadosamente. La cadena articulada de clavijas se emplean para la transmisión de fuerza a velocidades relativamente bajas, así como también en un momento dado, se pueden emplear como cadenas de transporte. Estos acoplamientos constituyen el diseño más universal. Pueden fabricarse casi para cualquier aplicación desde unos cuantos caballos de potencia hasta miles de ellos, desde menos de 1 ref/m hasta más de 20.000 ref/m. Los acoplamientos de cadena sobresalen por su sencillez. Todo lo que se necesita son 2 ruedas dentadas y un trozo de cadena doble. Por lo general se utiliza a baja velocidades, excepto cuando se les agrega una cubierta especial, metálica o de plástico, para contener el lubricante, de lo contrario, sería expulsado por la acción de las fuerzas centrífugas. Este tipo de acoplamiento es semejante, en muchos aspectos, al de engranaje. Tiene 2 cubos con dientes externos, pero con un perfil especial. En vez de manguitos con dientes internos, tiene una rejilla de acero que pasa por todos los dientes. Debido a que la rejilla se flexiona un poco bajo la acción del momento de torsión, este tipo es menos rígido respecto a la torsión que el de engranaje. El elemento flexible no es de una sola pieza, se trata más bien de un paquete de muchos discos estampados, normalmente hechos con acero inoxidable. Los tamaños de un acoplamiento varían desde muy pequeñas hasta muy grandes. Existen muy pocos diseños que utilizan elementos elastómeros. En algunos se tiene caucho, con o sin pliegues, y en otros se tienen plásticos. Cada modelo posee sus ventajas y desventajas propias, muchas veces la disponibilidad en algunas zonas es particular, determina cuál se utilizará. La composición de un cable quedará definida por un conjunto de cifras que determinan el número de hilos y cordones que lo conforman, así como una referencia al alma del cable si fuera textil o no. A efectos de designación debe considerarse también las distintas formas de disposición de los alambres en los cordones, el tipo de arrollamiento y si el material que lo constituye es preformado o no. La Dirección General de Normas es una unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía. La DGN tiene la atribución, entre otras, de aplicar la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley Federal de Protección al Consumidor en el ámbito de competencia de la Secretaría de Economía, así como las disposiciones derivadas de dichas leyes, en lo relativo a la formulación, revisión, expedición, difusión y evaluación de la conformidad de las normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Se pueden clasificar según la composición química de los aceros, calidad, el uso al que estén destinados o atendiendo el grado de soldabilidad que presenten. En general, existe gran cantidad en la forma de identificar y clasificar a los aceros. La mayoría de los aceros utilizados industrialmente presentan una designación normalizada expresada de cifras, letras y signos.